Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a hablar sobre el capítulo 4 de Yarg. Una serie que me encanta, que tiene un ritmo muy bueno y no solamente a mí me gusta, también ha logrado seducir al público turco porque le va muy bien en cuanto a rating. Así que pueden engancharse con la serie y verla tranquilos porque por el momento no corre ningún tipo de riesgo de ser cancelada. ¿Qué ocurrió en este nuevo episodio? Me hace acordar, la trama de esta serie me hace acordar a una ruleta de un casino en donde la pelotita va saltando de casillero en casillero y va dando la vuelta a todo el círculo. Y acá ocurre algo similar. En cada capítulo descubrimos a un nuevo sospechoso y creo que a medida que avance la historia, todos los personajes en algún momento van a ser sospechosos. Pero, ¿qué sucedió en este capítulo? Recordemos que el capítulo 3 había finalizado con el padre de Jaylin como un posible sospechoso porque en los registros del celular de Inge, ella había comentado con una amiga que el padre la iba a matar y que además había evidencia de que el padre golpeaba a Inge. Pero durante la declaración, cuando Pars le pregunta dónde había estado la noche en que habían asesinado a su hija, él dice que había estado tomando. Aparentemente, el padre de Jaylin había tenido en el pasado serios problemas con el alcohol y había reincidido, aunque la familia no sabía nada, pero el padre últimamente o en el último tiempo había vuelto a tomar y esa noche había estado empinando el codo, había estado tomando a lo lindo y por eso no había regresado a su casa. Pars comprueba esta versión o la coartada del padre de Jaylin porque habla con el dueño del bar y habla con otros testigos que afirman haberlo visto. Así que por el momento el padre se corre un poquito de la escena y deja de ser sospechoso. El que también estaba complicado dentro del seno familiar de Jaylin era el cuñado, Osman, porque él tampoco había estado en casa la noche en la que habían asesinado a Inge. Entonces lo llaman a declarar para preguntarle dónde había estado y además el panorama de Osman estaba un poco complicado porque en el celular de Inge también habían encontrado una conversación en la que ella le contaba a alguien que había visto a su cuñado con la amante y que el cuñado le había dicho que si ella hablaba la iba a matar. ¿Qué pasa? El cuñado niega rotundamente haber tenido algo que ver con la muerte de Inge y lo que dice es que él esa noche la había pasado con la amante. ¿Y quién era la amante? La amante era pariente de la esposa de Osman, o sea, todo queda en familia acá. Y no solamente pariente, sino que además creo que es vecina de la familia de Jaylin. Y bueno, hablan con esta mujer y comprueban que efectivamente Osman había pasado la noche con ella, así que por el momento Osman también se corre a un lado y deja de ser sospechoso. ¿Qué pasa con el profesor y con la esposa? Nosotros sabíamos a través del estudio que se había realizado sobre los cepillos de dientes que el ADN de estos personajes coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo de Inge. Pero ese estudio no era válido y solamente lo conocían Ilgaz, Erkem y Jaylin. Y era imposible tomar ese resultado como prueba para inculparlos. Entonces, a ellos los detienen, les toman una declaración en la que ellos niegan haber tenido contacto con Inge esa noche y ellos luego salen libres porque no había ninguna prueba ni para detenerlos ni para allanar la casa en busca de pruebas tampoco. Entonces, en una conversación en la que están los tres, con los tres me refiero a Ilgaz, Jaylin y Erkem, Ilgaz, en medio de la conversación, lanza una idea al aire, como diciendo qué lástima que no haya
una denuncia en contra de ellos y Jaylin, que sabemos que no es muy apegada al protocolo, le toma al pie de la letra el consejo y lo que hace es llamar y hacer una denuncia anónima diciendo que In-jae era la amante del profesor y que creía o que ella tenía la sospecha de que el profesor tenía que ver con su muerte. Entonces, a través de esta denuncia anónima, ahí sí se comienza una investigación, allanan el departamento del profesor y ahí sí encuentran el ADN de In-jae. Entonces, y ahí ya tienen algo para indagarlos. Entonces, nuevamente les toman una declaración y ahí se quiebran y ellos cuentan lo que sucedió esa noche. La esposa del profesor aparentemente iba a estar fuera durante unos días, pero por algún motivo vuelve antes a casa. Y cuando vuelve, encuentra al profesor con In-jae. Y ahí, obviamente, ella se enoja y agarra de los pelos a In-jae, hay como una pelea, la lastima, pero no la mata. Lo que sí, In-jae sale corriendo del departamento, sale casi desnuda, solamente con una chaqueta, y lo único que agarra es su celular. Ambos declaran lo mismo y Pars, luego de investigar, porque ellos también dicen qué ocurrió después, ella declara que se va a ver a una amiga, corroboran que la amiga dice que es verdad, que recibió a la esposa a tal hora, o sea, corroboran las versiones. ¿Y qué pasa con el profesor? El profesor dice que poco después entraron a robar a su casa y que lo lastimaron, así que él terminó en el hospital. Y chequean esa versión y también comprueban que es cierta. Así que Pars los deja ir, toma como válido el testimonio de ellos y considera que ellos no tienen nada que ver con el asesinato. Pars sigue apuntando a Jinar y de hecho tiene una conversación con Jaylin en donde le dice que el sospechoso número 1 sigue siendo Jinar. Y ahí Jaylin, que había empezado a creer que era inocente, empieza a dudar. Le entra la duda a Jaylin y ya no sabe qué creer o a quién creer. Otra de las cosas importantes que ocurre en este capítulo es la gran decepción de Ilgaz. ¿Por qué se decepciona Ilgaz? Recordemos que Jinar tenía un amigo que lo va a ver a la cárcel, un amigo entre comillas, es como un socio en el mundo turbio en el que se movía Jinar, y Jinar le habla de drogas que estaban escondidas en su casa y le pide al amigo que las haga desaparecer. Entonces el amigo se presenta en la casa diciendo que necesita, que es amigo de Jinar y que tiene que recuperar algo que le había prestado. La tía lo que hace es llamar a Ilgaz para avisarle y ahí esa es como la lamparita que se le prende a Ilgaz porque se da cuenta de que el amigo viene a buscar algo y aunque la casa ya había sido requisada por la policía, Ilgaz se da cuenta de que todavía había algo que la policía no había encontrado. Entonces llega con Jaylin a su casa y comienza a buscar por todos lados algo, lo que todavía no sabe qué, aunque sospecha que son drogas, pero sabía que el amigo había ido a buscar algo, así que había algo en esa casa. Y lo que termina encontrando son efectivamente drogas que estaban escondidas nada más y nada menos que en el osito de la hermanita de Ilgaz. Y esto es una puñalada en el corazón para Ilgaz porque él, si Jinar hubiera sido adicto, tenía cierta justificación porque, bueno, estaba enfermo. Pero habían llegado los resultados del análisis de sangre que se le hizo a Jinar cuando fue detenido y daban limpios, es decir, que él no había consumido drogas. Y sumado a las pastillas que le encuentra dentro del osito, se termina de convencer de que su hermano era dealer, que traficaba, y eso es como que era injustificable. Si hubiera sido adicto, Ilgaz tal vez hubiera tenido algún tipo de contemplación, pero que fuera dealer es como que para Ilgaz no hay justificación posible ante eso.
y además el hecho de que hubiera escondido esas pastillas en el osito de la hermana. Entonces, por supuesto, lo que hace es ir a ver a Jinar y le da un sermón que estaba plenamente justificado, ¿no? Pero bueno, le dice que desde que él había sido detenido, el padre miraba siempre para abajo de lo avergonzado que estaba, pero que él nunca había bajado la mirada porque él siempre había tenido la confianza de su inocencia, pero que a partir de ahora esa confianza se había evaporado porque si él era capaz de esconder esas pastillas en el osito de la hermana y que no era capaz de hacer con un extraño, porque si la hermana hubiera encontrado las pastillas y es muy chiquita la hermana, si hubiera pensado que eran caramelos y las tomaba, se moría de una sobredosis. Entonces Ilgaz no puede creer la irresponsabilidad del hermano y cómo le importó nada poner en riesgo a la hermanita. Entonces, si no tuvo ningún tipo de contemplación con su propia hermana, ¿qué puede llegar a hacer con alguien ajeno a la familia? Y lo que hace Ilgaz es darle la noticia de que él lo va a denunciar. O sea que Jinar, además de enfrentar una acusación por homicidio, va a tener que enfrentar una acusación por narcotráfico. Y esa amenaza lo desespera a Jinar porque él todavía tiene esperanzas de salir bien parado de la acusación de homicidio, porque él no fue. Bueno, yo no pondría las manos en el fuego por nadie en esta serie, pero aparentemente él no habría sido el asesino, no la habría asesinado, pero con una causa de narcotráfico está en el horno. Entonces, Yailin lo va a ver y él hace un pacto con Yailin. Él le dice que le va a decir todo lo que sucedió esa noche, porque él efectivamente sí había tenido contacto con Inge esa noche, pero que a cambio ella tiene que convencer a Ilgaz de que no lo denuncie, de que no entregue esas drogas a la policía. ¿Qué pasa? Yailin acepta el trato, pero le es imposible convencer ni a Metin ni a Ilgaz de que se queden callados. Y ellos finalmente lo hacen, finalmente denuncian a Jinar. Otra de las cosas importantes que ocurre en este capítulo 4 es el retorno de Neva, de la ex de Ilgaz. Acá nos enteramos muchos más datos de esta relación entre Ilgaz y su ex. Ellos tenían una relación muy seria, de hecho estaban comprometidos y se iban a casar, pero de la noche a la mañana Ilgaz suspende el compromiso y da por finalizada la relación. No le dice por qué. Y lo que yo creí que Ilgaz había roto con su novia tiempo atrás, pero no. En realidad Ilgaz rompe con Neva pocas horas antes de que apareciera el cadáver de Inge. Así que ahí hay como un interrogante. ¿Qué pasó con Ilgaz? Y una coincidencia de que él rompe con su novia, la mujer con la que se iba a casar, poco tiempo antes de que apareciera el cadáver. Acá todo puede ser, como les digo, esta serie juega a sorprendernos. Personalmente no creo que Ilgaz sea el asesino, pero acá a todos le vamos a descubrir un lado oculto o un lado desconocido. Y la ex novia de Ilgaz, vivía en otra ciudad, pero ella se pide un traslado a Estambul, así que a partir de ahora va a estar cerca de Ilgaz, y por una conversación que tiene con su hermano, que recordemos que su hermano es el fiscal Pars, ella no se ha dado por vencida, ella quiere recuperar a Ilgaz, y si bien se deben una conversación porque Ilgaz corta con ella sin darle ninguna explicación, ella entiende que con todo lo que está pasando con Jinar, Ilgaz tiene la cabeza en otro lado. Pero bueno, lo que hace Pars en esta conversación, porque la ex se preocupa al ver a Yailin, es como que le entran un poco los celos, pero Pars la tranquiliza y le dice que no, que esa relación entre ellos es imposible porque
por la muerte de Inge, básicamente, y porque Jinar es el principal sospechoso. Y se viene la terapia familiar, una noche de terapia familiar para Ilgaz, porque él finalmente habla con su papá y Metin finalmente le cuenta cuál era su secreto, qué muerto tenía escondido en el placar. Una de ustedes me preguntó en los comentarios qué era placar, y sí, es armario. Muchas gracias por preguntar. Si tienen alguna duda, pregúntenmela en los comentarios que los voy a estar respondiendo. Pero volviendo a la historia, ¿cuál era el secreto de Metin? Cuando la madre de Ilgaz enferma de cáncer, Metin todavía no ocupaba el cargo importante que ocupa en la actualidad en la policía y por lo tanto contaba con menos dinero. Y el tema es que, a pesar de que la madre tenía un diagnóstico de cáncer, Metin no se resignaba, entonces la llevaba a todos los médicos e intentaba todos los tratamientos posibles para salvarla. Pero efectivamente estos tratamientos costaban dinero y ellos no tenían mucho dinero en aquel tiempo. Entonces uno de los jefes de Metin le prestó dinero, le ofreció dinero para que él pudiera solventar los gastos del tratamiento de la mujer. Pero ese favor tenía una vuelta, porque tiempo después este jefe que le había prestado dinero le pide la devolución del favor y lo que le pide que haga es que inculpe a un inocente. Se trataba de una causa de contrabando en la que Metin termina, por pedido de este hombre que le había prestado el dinero, culpando a un inocente. Ese inocente es nada más y nada menos que el padre de Jaylin. Lo que no sé es si Jaylin sabe que el padre de Ilgaz fue el que dirigió la operación en la que el padre terminó sentenciado. Eso es lo que no sé, lo que no me quedó claro todavía. Pero bueno, la cuestión es que el padre se quedó con muchísimo remordimiento y por eso él pagaba el alquiler de la familia de Jaylin y también le había ayudado a Inge con la universidad, porque por el cargo de conciencia que le había quedado. Ilgaz le pregunta si tiene algún otro secretito por ahí y el padre le asegura que no, que esa fue la única cosa mala que hizo durante su carrera y que está súper arrepentido de haberlo hecho. Por su parte, Jaylin también tiene una noche de confesiones con el padre, porque le pregunta por qué había golpeado a la hermana, y el padre le dice que se la había encontrado una noche cuando él regresaba a casa, la había encontrado Inge en un auto. Por supuesto, el padre no sabía que ese auto era de ella, pero cuando la ve se acerca y descubre que tenía pastillas, y el padre no es tonto, así que atando cabos se da cuenta de que la hermana estaba traficando y que por eso tenía tanto dinero. En este diálogo descubrimos más cosas sobre la familia Inge, que ya se venía viendo que no era la familia Ingalls, ni mucho menos, pero la cosa es que cuando el padre es acusado injustamente, cae en una gran depresión, después cae en el alcohol. O sea, fue un padre que estuvo muy ausente, aparte de que estuvo preso, cuando sale de prisión sigue estando ausente, entonces ese lugar lo tuvo que ocupar Jaylin. Es como que Jaylin se hizo cargo de la familia porque la madre parece que estuvo depresiva. Y bueno, los lazos de las hijas con el padre no estaban en su mejor momento, y sobre todo con Inge, que era la más chica y que por lo tanto era la que menos contacto había tenido con el padre. Y ahora entramos en el final del capítulo. ¿Qué ocurre de importante en el final del capítulo 4? Vamos con la confesión de Jinar. Jaylin, que no había podido convencer a Ilgaz de que no denunciara a su hermano a pesar de que lo había intentado, no había podido convencerlo, va a ver a Jinar y le dice que sí lo convenció, que no lo van a denunciar, y entonces Jinar le cuenta lo que había pasado esa noche. Él le dice que cuando la hermana sale casi semidesnuda del departamento, sale solamente con una chaqueta y con su celular, lo llama para que vaya a buscarla. Entonces Jinar
la va a buscar, ella le había pedido que le llevara ropa y esa era la razón por la que encuentran a Inge con la ropa de Jinar. Y bueno, ella se viste, él le había pedido dinero también, pero Jinar no tenía dinero, entonces le entrega la tarjeta del padre, tarjeta que luego encuentran en el container donde aparece el cadáver, y luego Inge se toma un taxi sin decirle a Jinar a dónde iba. Jinar cree que se dirigía a su casa, pero no sabe a dónde fue Inge. Lo que sí, ella antes de irse le dice que su cartera había quedado en el departamento y que dentro de la cartera tenía las pastillas. Entonces, Jinar y el amigo entran al departamento. Lo que el profesor había dicho el robo era cierto. En realidad, ellos habían entrado al departamento a intentar recuperar la cartera de Inge para recuperar las pastillas, pero la esposa ya había tirado la cartera, así que no encuentran las pastillas. Pero lo golpean como para hacer parecer todo un robo y que no sea tan evidente que entraron a recuperar las pastillas. Y acá viene un detalle que va a tener seguramente mucha importancia en el capítulo 5. Un arito. Es así, Jaylin tenía puesto un solo arito y la madre de Engin, o sea, la esposa del abogado del padre, le dice, se te cayó un arito, y ella le dice que no, que la hermana, o sea, Inge, se había puesto el otro arito la noche en la que había sido asesinada, y dentro de las pertenencias que se habían encontrado faltaba el arito. Entonces, para Jaylin, el asesino de Inge se había quedado con ese arito. Y tiempo después, o en otra de las escenas del capítulo 4, vemos que la madre de Engin, ojo con Engin, uno lo ve ahí como el hombre bueno y dulce, y me parece que en algún momento va a quedar bajo la lupa también. Le vamos a descubrir algún secretito a Engin que no es tan santo como parece. Pero, volviendo a la historia sin irme por las ramas, la madre de Engin encuentra ese arito, pero lo encuentra y se lo da al marido. O sea, es una escena muy rápida, por eso les digo que se va a desarrollar seguramente en el capítulo 5, pero evidentemente ella encuentra ese arito en alguna pertenencia del marido, como que podemos llegar a sospechar que el marido había tenido esa noche algún contacto con Inge. ¿Y cómo termina el capítulo? Con una Jaylin desheredada, porque el padre se entera de que ella sigue siendo la abogada defensora de Jinar y le dice que a partir de ese momento ella deja de ser su hija. Así que la echan de la casa a Jaylin y bueno, queda ella llorando desolada fuera de la casa. Ojalá, o por lo menos a mí me gustaría que Ylgaz le ofrezca su casa, ¿sí? Los vemos juntos más tiempo y hay algún tipo de acercamiento entre ellos, pero no sé si se dará. Me encantaría que Jaylin terminara viviendo con Ylgaz. Chicas, hasta acá la reseña de hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. Estoy a la espera del primer adelanto, pero todavía no sale. Muchísimas gracias por escuchar. Cuéntenme cuáles son sus hipótesis. ¿Quién mató a Inge? Porque esto cambia capítulo a capítulo. Muchísimas gracias por escuchar. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.